En este video nosotros veremos las operaciones dentro de nuestros números racionales, desglosando de esta forma suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Comenzando con suma, nosotros tenemos dos casos de una suma de dos fracciones. En la primera suma de dos fracciones tenemos que los denominadores son distintos. ¿Cómo sabemos cuál es el denominador y el numerador? Ok, recordando esta metodología, sabemos que el de arriba va a ser siempre el numerador, mientras que el de abajo va a ser siempre el denominador. De esta forma, siempre que tenga denominadores distintos, voy a multiplicar este denominador por el numerador. Así, tendré 5 por 1 separándose por el signo que une a ambas fracciones, es decir, el más. Y pondré ahora el otro denominador multiplicado por el numerador. De esta forma tendré 2 por 3. Para terminar, mis denominadores van a multiplicarse de la siguiente forma. 2 por 5. Es decir, estos dos se van a estar multiplicando. De esa forma, yo tendré que mi resultado de multiplicar 5 por 1 va a ser 5, sumando con 3 por 2, el cual es 6, y dividiéndose entre 10. Si yo sumo esto, me va a quedar 11 décimos. El siguiente ejemplo en el que yo tengo mismo denominador, lo que haré siempre va a ser pasar el mismo denominador. Es decir, si yo paso mi mismo denominador, me va a quedar un 3 aquí. Y ahora solo voy a sumar numeradores. Es decir, 7 más 4 me va a dar 11. Siendo este mi resultado, 11 tercios. Y no hay más. Ahora, si bien, si nosotros encontramos una suma de fracciones, de 3 fracciones o más fracciones, nosotros podemos, en este tipo, o en el que nosotros nos encontremos, realizar distintos métodos. Es decir, puedo calcular el mínimo común múltiplo de sus denominadores, o si bien puedo aplicar la propiedad asociativa. De mis números. ¿A qué me refiero? Bien, vamos a realizarlo de las dos formas. Si yo lo realizo obteniendo el mínimo común múltiplo, tengo que obtener de este número y este otro número. Ah, pero antes, siempre que vayan a realizar cualquier ejercicio de suma de fracciones, chequen si se puede simplificar dicha fracción. Es decir, 3 quintos ya no es divisible ni el 3 entre el 5 ni nada. Sin embargo, si yo veo el 2 cuartos, veo que el 2 es múltiplo de 4. Yo esto lo puedo simplificar. Entonces, si yo reescribo mi operación, me va a quedar 3 quintos más. Simplificando esto, vamos a simplificarlo de este lado. Yo puedo encontrar esta parte, en donde tendré 2 por 1 que me va a devolver el 2 y 2 por 2 el 4. ¿Qué hice aquí? Factoricé los números. De esta forma yo veo que el 2 y este 2 son idénticos, entonces lo puedo simplificar. ¿A qué me refiero con simplificar? Es decir, 2 entre 2 me va a dar la unidad. Entonces tendré 1 por 1/2. De esa forma solo me va a quedar 1/2. Entonces la simplificación de esta fracción va a ser 1/2. Más
El 2 ya no se puede simplificar entre el 3 fraccionariamente, entonces dejándolo como 2/3. De esta forma, entonces, solo tengo que buscar el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 3. Comenzando por el número 2. En donde, si yo divido el 5 entre el 2, me quedaría 2.5. Sin embargo, no me sirve, entonces baja el 5. El 2 entre el 2 sí se puede, entonces baja a 1. El 3 entre el 2 no se puede enteramente, entonces me queda el 3. Continúo con el siguiente número, que sería el 3. El 5 está mucho después del 3. Y el 1 se va a quedar siempre de esa forma. 5. De esta forma ya lo simplifiqué. Muy bien, ahora termino simplificándolo con el número 5, el cual me va a devolver ahora todos en 1. En ese momento he acabado mi operación con el mínimo común múltiplo, teniendo que el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de estos tres números, el cual me va a dar 30. Si bien mi mínimo común múltiplo es 30, este valor yo lo utilizaré para mis operaciones, es decir, voy a tener 3/5 más 1/2 más 2/3. Todo esto, el 30 lo utilizaré como denominador de esta operación. Es decir, como es mínimo común múltiplo de estos tres valores, entonces lo puedo utilizar como mi denominador. El siguiente paso que haré va a ser dividir este 30 entre el 5 y multiplicarlo por el 3. Es decir, voy a dividirlo entre el 5 y el resultado lo voy a multiplicar por el 3. Si lo hacemos separado, es decir, es como si yo estuviera multiplicando el 3/5 por 30, el cual yo puedo observar que me va a quedar 3 por 30 entre 5. Es decir, yo multiplico el 3 por el 30 y el 5 por el 1. De esta forma me queda esto. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? El 30 lo puedo factorizar como 3 por 6 por 5 entre 5. De esta forma, entonces, yo simplifico estos valores, quedándome solamente 6 por 3, 18. Entonces, mi valor principal va a ser 18. De la misma manera realizo mis demás procedimientos. Es decir, si yo tengo 1/2 por 30, el valor que me va a resultar va a ser 30 medios. Si esto lo simplifico, va a ser 15, el cual va a ser mi segundo valor. Y cada valor lo iré separando por el signo que esté entre cada fracción. Seguido tenemos 2/3, que sería 2/3 multiplicando a 30 enteros. De esta forma yo tendré entonces que va a ser 2 por 30 entre 3 enteros. Yo puedo factorizar el 30 de nuevo. ¿Cómo lo puedo factorizar? Ok, sea 2 por 3 por 10. De esta forma va a estar dividiendo al 3. Y yo encuentro que el 3 es el mismo arriba y abajo. Entonces lo puedo simplificar, quedándome solo como resultado 20. Es decir, la multiplicación del 2 por el 10. De esta forma, yo obtendré como resultado la suma de estos 3 entre 30. Es decir, si lo sumo, 53/30, tal y como lo veremos en el siguiente ejemplo aplicando nuestra propiedad asociativa. Si yo utilizo mi propiedad asociativa, recordemos que yo puedo asociar estos dos números o estos dos números, sea los cuales que yo quiera sumar primeramente. Yo tomaré estos dos números.
en el cual yo puedo decir, ok, tengo 3/5 más 1/2 más 2/3, realizando primeramente esta operación. ¿Cómo la voy a realizar? Como la habíamos visto en el ejemplo anterior, es decir, multiplicar el 3 por el 1, el 2 por el 2 y el 3 por el 2, formando como un tipo carita feliz o, como lo quieran ver, una mariposa, si quieren ver. De esta forma tendré de nuevo el 3/5 más, hagámoslo paso por paso, es decir, 3 por 2 me va a quedar 6 en el denominador, mientras que el 3 por 1 me va a quedar 3. Separándose por el signo más, va a ser 2 por 2, 4. De esta forma, yo tendré una nueva suma de fracciones que va a ser 3/5 más 7/6. Ahora aquí vuelvo a hacer el mismo procedimiento, el cual lo voy a expresar como la multiplicación del 6 por el 5, el 6 por el 3 y el 5 por el 7. Es decir, a mí me va a quedar aquí 6 por 5, 30 en el denominador. 6 por 5, 30. Y el 6 por el 3, 18. Más 7 por 5, 35. Dándome esto como resultado 53/30. Si bien ahora viendo nuestra operación de resta viene siendo básicamente lo mismo que suma, sin embargo solo cambiamos nuestro signo. Es decir, yo tendré en esta parte nuestro denominador, el cual se va a basar en la multiplicación de 5 por 4. Es decir, tendré esta manera, en donde en el numerador va a ser el 3 por el 4 y se estará restando el 5 por el 1. De esta forma me quedarán 12 menos 5 entre 20. Teniendo esto, si realizamos nuestra operación como 7/20. Realmente no cambia nada en nuestra operación de resta más que nuestro signo. De igual forma, nosotros lo podemos ver en un ejemplo de 3 resta de fracción, lo es este. En este ejemplo vamos a realizar exactamente lo mismo. Podemos realizar el mínimo con múltiplo o la propiedad asociativa. En este momento yo realizaré la propiedad asociativa, puesto que puede tomarse un poco brusco, podríamos decir. ¿Por qué? Es decir, si yo quisiera la propiedad asociativa, tengo que tomar en cuenta sus signos. Es decir, si yo quiero realizar esta operación, tengo que tomar este con este. Vas a decir, ¿por qué al menos? Ok, porque siempre un número, su signo va a estar antes. Es decir, si yo tengo un 5, el que está antes de su signo, vas a decir, pero no hay signo. Ok, si no hay signo, siempre va a ser un signo más. Si yo tuviera menos 5, entonces su signo es un menos. De esta forma, me está indicando que es un número negativo. Entonces, yo no lo haré de esta forma. Podemos realizarlo de esta forma, sin embargo, podemos visualizarlo como el 3/5 menos 1/4 y después restarle 1/3. Viene siendo totalmente lo mismo. De esta forma, podemos observar que el 3/5 menos 1/4 es nuestra operación que habíamos hecho con anterioridad. Entonces, no basta más que colocar nuestro mismo resultado. En este caso, sin embargo, sabemos que se multiplica el 4 por el 3, como se muestra, restándose el 5 por el 1 y dividiéndose entre el 5 por el 4. A lo cual vamos a restar 1/3, realizando nuestro mismo procedimiento, el cual va a ser 7 por el 3, el cual nos va a dar 21, menos el 20 por el 1, que me va a dar 20,
entre el 20 por el 3, que me va a dar 60. De esta forma, si yo resto de 21 le resto 20, me va a quedar 1 entre 60, siendo este mi resultado. Ahora, en nuestro ejemplo de multiplicación, yo voy a estar multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, en el cual tendré 5 por 3, 15, y 7 por 4, 28. Siendo este mi resultado, puesto que ya no se puede simplificar más mi expresión. No es más que eso. Podemos ver otros ejemplos en el cual yo encuentro, por ejemplo, un 5 cuartos multiplicado por no lo sé, un 16 décimos. Es decir, podríamos realizar nuestra operación sin problema, sin mayor problema, y nos daría 80 cuartos, 40avos. Sin embargo, después de esto tenemos que simplificar, en lo cual puedo factorizar un 10, es decir, 8 por 10 entre 4 por 10, yéndose esos 10, quedándome 8 cuartos, el cual si divido 8 entre 4 me va a dar 2 enteros. Esa sería una manera, siempre y cuando se vea sencillo, como en este ejemplo, la simplificación. Sin embargo, podemos ver este ejemplo en el cual estaremos multiplicando 121 quintos por 125 22avos, en el cual yo puedo decir, ¿sabes qué? Es demasiado extenso multiplicarte 121 por 125 y después 5 por 22, claramente. En este caso, yo lo que voy a realizar va a ser factorizar mi 121. Es decir, si yo factorizo mi 121, puedo encontrar rápidamente que va a ser 11 por 11. Si yo factorizo el 125, voy a encontrar que va a ser 25 por 5. El 5 ya no lo puedo factorizar, puesto que es solo un valor. Sin embargo, yo puedo factorizar mi 5 en dado caso que lo necesite y multiplicarlo como 5 por 1, utilizando mi propiedad del elemento neutro. Y factorizo mi 22, en el cual voy a tener 2 por 11. De esta forma, reescribo toda mi operación, es decir, tendría, en vez del 121 voy a poner 11 por 11. 11 por 11. Entre, en vez de poner 5, voy a poner 5 por 1. De esta forma haré en mi siguiente fracción, en el cual, en vez de poner 125, voy a poner 25 por 5. Y lo estaré dividiendo entre el 2 por el 11. De esta forma, yo puedo multiplicarlos, es decir, solo pasarlo indicado. Pasar todo de este lado como 11 por 11 por 25 por 5, entre el 5 por el 1, por el 2, por el 11. Sería un ejemplo. Sin embargo, tardaría demasiado en realizar eso y podría hacerlo más sencillo que eso. Es decir, yo podría realizar fácilmente, como sé que todos van a estar, todos estos estarán en la parte de arriba y todos estos en la parte de abajo, entonces este 11 se va con este 11, este 5 se va con este 5, y solo paso los números que me interesan, es decir, multiplicar el 11 por el 25 y el 1 por el 2. De esta forma solo realizaría esa operación, es decir, 11 por 25 y el 1 por el 2. Creo yo, es más sencillo que multiplicar 121 por 125, que 105 por 22. Siendo mi resultado 275 medios.
Más que nada, la multiplicación me ayuda muchísimo para simplificar estos términos. Si bien ahora para mi operación de la división existen varios métodos, en este caso yo solo te presentaré dos, en el cual podríamos decirse que usaríamos la parte cruzada, es decir, multiplicar el 1 por el 2 y mi resultado quedará en la parte de arriba, o multiplicar el 5 por el 1 y mi resultado va a quedar en la parte de abajo. Es decir, si yo tengo 1 por 2, me va a quedar 2. Si tengo 5 por 1, me va a quedar 5. De esta forma llego a 2/5. Aunque es un poco complicada, existe la otra forma en donde puedo presentarme un quinto entre un medio. Es decir, en esta forma yo voy a utilizar leyes de extremos. Es decir, voy a multiplicar el 5 por el 1 mientras que multiplico el 1 por el 2. Entonces, de esta forma voy a estar multiplicando 5 por el 1 y se va a ir al denominador. Me va a quedar 5. Mientras que el 2 por el 1 se va a ir al numerador, dándome 2. Dándome el mismo resultado. Esto en cualquier tipo de división. Eso sería todo en este video donde te presento las operaciones de nuestros números racionales.